Bueno chicos, el día de hoy entonces vamos a ver árboles binarios equilibrados. ABLs. Muy bien, ¿y qué son los ABLs? Pues un árbol binario equilibrado es básicamente un árbol ABB, es un ABB, pero equilibrado. Y ahorita vamos a entrar al concepto de qué es lo que significa equilibrado. Otros le dicen árbol balanceado. Ambos significan lo mismo. Ya. Bueno, sus creadores fueron dos matemáticos con estos nombres, Adelson-Belsky y Landis. Y si se preguntan por qué se llama ABL, pues aquí de su nombre viene, ¿no? Si notan, aquí está ABL. Entonces le han puesto las iniciales de su nombre. Vaya creativos, pero esas veces tal vez no aplicaban muchos esto. Pero de ahí viene ABL. Posee la misma estructura que un ABB, como les había dicho. Un nodo que tiene una parte izquierda y una parte derecha, que tiene dos hijos. De igual forma son acíclicos y todas las características de una ABB normal. Bien, estábamos hablando sobre el factor de equilibrio. Bien, el factor de equilibrio es una variable que adicionalmente va a tener nuestro nodo, este factor de equilibrio. Al igual que el campo información, que el campo derecha y el campo izquierda, igual va a ser otro campo. Posiblemente, tal vez no. Vamos a ver eso más adelante en el código. Pero básicamente el factor de equilibrio me ayuda a determinar si ese nodo, un nodo en específico, está equilibrado, ¿sí? Si los hijos que tiene la derecha y los hijos que tiene la izquierda, o sea, todos esos conceptos de equilibrio que vamos a ver más adelante, ¿sí? Pero básicamente se calcula de la siguiente manera. El factor de equilibrio es igual a la altura de los hijos del hijo de la derecha y la altura del hijo de la izquierda, ¿ya? Pónganse que la altura de la derecha tiene una altura de 3, ¿no? Quiere decir que hay como 3 niveles ahí en la parte derecha de este nodo. Y en la parte izquierda digamos que tenemos como una altura de 2. Entonces nosotros agarramos estos dos valores y los restamos. Ya habíamos visto cómo calcular la altura de un árbol, así que no debería ser mucho problema. De hecho, lo vamos a hacer, ¿no? Y con esto calculamos el factor de equilibrio. La derecha, la altura de la derecha menos la altura de la izquierda. Recuerden muy bien eso, lo vamos a hacer más adelante. Altura derecha, altura izquierda. Luego mantiene su equilibrio usando rotaciones al actualizar el árbol, ¿ya? Entonces, una vez que, y esto pasa de la siguiente manera, nosotros añadimos un dato a nuestro árbol de forma normal, como lo hemos hecho en las clases anteriores, y después de eso verificamos si este árbol está equilibrado, y si no está equilibrado, pues lo equilibramos utilizando rotaciones, de acuerdo a ciertos casos específicos que tenga mi árbol, porque no todos los árboles son iguales, ¿no? Y como ustedes saben, puede tener una estructura muy diferente, y en función a su estructura vamos a aplicar cualquiera de estos cuatro tipos de rotaciones. Rotación simple a la derecha, simple a la izquierda, rotación doble a la derecha o doble a la izquierda. Que de hecho el doble a la derecha es conocido también como rotación derecha-izquierda, y el doble a la izquierda es conocido también como izquierda-derecha, rotación izquierda-derecha. ¿Ya? Con cualquiera de los nombres pueden encontrarlo. Y para que un ABB sea un ABL, su factor de equilibrio debe estar en el siguiente rango. O sea, el factor de equilibrio de un determinado nodo debe ser menos 1, 0 o 1. O sea, debe estar en este rango, entre menos 1 y 1. En otras palabras, debe ser el factor de equilibrio 0, menos 1 o 1. Solo debe tener estos valores. Si tiene otro valor, mi árbol o el subárbol o lo que estemos evaluando no va a estar equilibrado, ¿ya? Entonces, esa es como una respuesta a una pregunta de examen. Si les pregunta cómo yo determino si un árbol está equilibrado, en función a su factor de equilibrio. Si el valor del factor de equilibrio no es cualquiera de estos tres, o está fuera de este rango, como ustedes quieran, entonces el árbol no está equilibrado, ¿no? Entonces así podemos definir si un árbol está equilibrado o no. Ahora a continuación vamos a ver un árbol equilibrado y otro que no está equilibrado. Bien, aquí vamos a explicar un poco de dónde sale el factor de equilibrio. En la parte izquierda tenemos un árbol que está equilibrado, a la derecha no, este no está equilibrado. Primero veamos el que está equilibrado, porque está equilibrado, ¿ya? Empecemos con los nodos hoja, ¿sí? A ver, calculemos el factor de equilibrio de los nodos hoja, que son casos especiales. En los nodos hoja nos pone un factor de equilibrio de 0. ¿Esto por qué? Porque si recuerdan, si volvemos atrás, el factor de equilibrio
se calcula, como les había dicho, en base a la altura de la derecha menos la altura de la izquierda. Volvemos ahora acá y decimos en los nodos hoja, en este 1 veremos, la altura de la derecha ¿cuánto es? Es 0, ¿no? Y la altura de la izquierda ¿cuánto es? Pues es 0 también. Entonces 0 menos 0 me da 0. Entonces su altura es su factor de equilibrio en este caso es de 0. Aquí en cada nodo hoja se repite el mismo caso. Ahora veamos un poco más arriba, a ver, en este caso. Aquí veremos, aquí analizaremos. En este 4. ¿Por qué su factor de equilibrio es menos 1? Veamos, a la izquierda tenemos tenemos que su hijo de la izquierda tiene una altura de 1, ¿no? O sea, la altura de la izquierda y la altura de la derecha, eso es lo que hay que ver. Este 0 nada que ver ahorita. ¿Cuál es la altura de la izquierda, del subárbol izquierdo? Es 1, porque solo hay un nivel, ¿no? Un elemento. Si hubiera más, sería mayor su altura, ¿no? Ahora, ¿cuál es la altura de la derecha? Pues es 0, pues, ¿no? No hay nada ahí, entonces es 0. Ahora restamos alturas. Una cosa es altura y otra cosa es el factor de equilibrio. Ahora, aquí tenemos 0, ¿no? Y aquí tenemos 1. 0 menos 1, ¿cuánto es? Es menos 1. Y de ahí sale el factor de equilibrio de este nodo. Así es como estamos calculando el factor de equilibrio. Entonces, ¿qué diríamos? ¿Que este subárbol está equilibrado? Pues sí, porque su factor de equilibrio está en este rango, o tiene cualquiera de esos valores. Ahora subamos un poco más acá. De forma recursiva, digamos lo mismo, el mismo análisis. ¿Cuál es la altura de su hijo de la izquierda, de este 2? Esta es la izquierda y su altura es de 1, ¿no? Solo tiene un nodo, entonces su altura es de 1. Ahora veamos a este otro lado. ¿Cuál es la altura de este 2 de su parte derecha? Pues su altura es de 2, ¿no? Aquí hay un nodo y este a su vez tiene otro hijo, entonces tiene una altura de 2. Ahora, ¿qué pasaría si este 4 tuviera otro hijo acá? En la parte derecha este 2 tendría 3 nodos. Eso no define la altura la define qué tan abajo están, ¿no? Los niveles. ¿Cuántos niveles hay en cierto subárbol de la parte derecha de este nodo, ¿no? En este caso, la altura de la parte derecha es de 2, ¿no? Entonces restamos 2, o sea, la parte derecha, la altura de la derecha menos la altura de la izquierda. Eso es 2 menos 1, ¿no? 2 menos 1, de hecho lo hagamos como notepad para analizarlo mejor. Porque así hablando nomás a veces no se entiende, ¿no? Bien, entonces acá estamos analizando del nodo 2, ¿no? El nodo 2, para que se entienda. Entonces tenemos que el nodo 2, en su parte derecha, ¿cuál es la altura de la derecha? Su altura de la derecha es de 1. Y su altura de la izquierda, ¿cuánto es? Pues es de 2, ¿no? Eso es lo que hemos analizado acá. Lo siento, aquí está al revés. La altura de la derecha es 2 y la altura de la izquierda, que es este lado, es 1. Y ahora restamos derecha menos izquierda. Entonces, del 2, su factor de equilibrio va a ser igual a derecha menos izquierda. La altura de la derecha es 2, menos la altura de la izquierda es 1. Entonces, 2 menos 1, eso me da 1. Por eso el 2 tiene un 1 como factor de equilibrio, ¿no? De ahí sale. Ahora analizamos este que es un poquito más grande, del 6. Y bajo la misma lógica. Del nodo que tiene el valor de 6. ¿Cuánto es su factor de equilibrio? Ya. Primero veamos cuál es la altura de la derecha. La altura de la derecha en este caso es de 2, ¿no? ¿Notan? Si volvemos acá, del 6, su parte derecha, su altura es de 2, ¿no? Tiene solo 2 niveles, entonces su altura es de 2. Ahora en la parte izquierda, ¿cuál será su altura? 1, 2 y 3, ¿no? Su altura, no cuántos nodos tiene. Entonces la altura de la izquierda, en este caso es de 3. Ahora para calcular su factor de equilibrio, ya saben, derecha menos izquierda. Eso es 2 menos 3. Entonces tenemos que el factor de equilibrio en este caso es menos 1, ¿no? Menos 1. Y ahí está el menos 1. Y lo mismo para este caso, pueden analizar lo mismo. Ahora veamos en este caso de acá. Hagamos lo mismo una vez más para que se nos grabe. Calculemos el factor de equilibrio del 6 y por qué sale menos 2.
que de hecho yo creo que ya es bastante evidente, pero no está de más. Hagámoslo nuevamente del 6. ¿Cuál es su factor de equilibrio? Entonces tenemos la altura de la derecha y la altura de la izquierda. ¿Cuál será la altura de la derecha? En este caso solo tiene un hijo, entonces su altura es de pues 1, ¿no? Y en su parte izquierda, ¿cuál será su altura? Tiene una altura de 1, 2, 3, ¿no? Su altura de la izquierda es de 3. Entonces, ¿cuánto será su factor de equilibrio para el nodo 6? Será derecha, memorícense eso, derecha menos izquierda. La altura de la derecha, la altura, si lo podemos incluso denominar como una función que calcula la altura, menos la altura de la izquierda. Y eso va a ser igual, aquí es alto, no importa. Y eso va a ser igual a cuál es la altura de la derecha, es de 1, menos la altura de la izquierda, y eso es 3. Y esto nos da como resultado menos 2. Y ese es el factor de equilibrio que tiene este nodo de acá. Por tanto, no está en el rango del factor de equilibrio que determina que un árbol está equilibrado, ¿no? Es menos 2. No es 0, ni menos 1, ni 1. Entonces nuestro árbol, por ende, no está equilibrado. Así definimos si un árbol está equilibrado o no. Muy bien. ¿Y cuándo aplicamos sus rotaciones? Bien, ya hemos visto cuándo un árbol está equilibrado y cuándo no está equilibrado. Pero cuando el árbol no está equilibrado es cuando debemos aplicar las rotaciones. Entonces, ¿cuándo aplicamos rotaciones? Cuando el árbol está desequilibrado. Obvio, ¿no? Si no, después lo dejamos nomás como está. Pero cuando el árbol está desequilibrado. Y es justo como lo hemos visto hace rato, ¿no? Existen pero 4 casos especiales. El de hace rato que acabamos de ver, pues puede que sea uno de esos 4 casos especiales. ¿Ya? Pero existen 4 casos especiales. Es por eso que también existen 4 tipos de rotaciones. Y el primer caso es este. Esto ya se puede memorizar igual por si les pido una prueba de escritorio o algo. Cuando su factor de equilibrio, ¿sí? Lo que calculamos es mayor a 1 y a su vez el factor de equilibrio de la parte derecha de ese nodo sea mayor o igual que 0. Ya, en ese caso, ¿qué rotación vamos a aplicar? Ese es un caso. Y en ese caso vamos a aplicar una rotación simple a la izquierda. ¿Ya? Luego tenemos otro caso muy similar en el que si su factor de equilibrio es menor a menos 1 y el factor de equilibrio de su parte izquierda, o sea, todo lo contrario, ¿no? ¿Notan? Derecha, hace rato, ahora izquierda. Y el factor de equilibrio de su parte izquierda es menor o igual a 0. ¿Ya? Si se cumplen estas condiciones, entonces aplicamos una rotación simple a la derecha. A la derecha. Luego tenemos otro caso que es muy similar al primero, casi. Cuando el factor de equilibrio es mayor a 1 y el factor de equilibrio de su parte derecha es menor a 0. Hace rato era mayor o igual a 0, ahora es menor a 0. En este caso vamos a aplicar una rotación doble a la izquierda. ¿Ya? Una rotación doble a la izquierda. Y luego tenemos el último caso, que es cuando el factor de equilibrio es menor a menos 1 y el factor de equilibrio de su parte izquierda es mayor a 0, entonces aplicamos una rotación izquierda-derecha, ¿no? Hace rato era una rotación doble a la izquierda, o sea, derecha-izquierda. Ahora una izquierda-derecha. De hecho, creo que el anterior es doble-derecha. De hecho, vamos a hacer muy simple el algoritmo y ya. No vamos a hacer una función para cada una de las 4 rotaciones. Vamos a hacer solo 2 funciones, ¿sí? Simple a la izquierda y otra para la rotación simple a la derecha. Y luego, como estas dos últimas rotaciones son rotaciones dobles, o sea, hay que aplicar una rotación derecha y una rotación izquierda. Y en este caso, al revés, una rotación izquierda y una rotación derecha. Vamos a utilizar las mismas funciones de hace rato, pero 2 veces, ¿no? Ahí está. Eso es lo que vamos a hacer. Veamos un poco del comportamiento. Ahí ingresamos el valor de m, su factor de equilibrio es 0, luego ingresa el n. Ahora, noten, cuando el factor de equilibrio cambia, se tiene que rotar el árbol. Ahí el factor de equilibrio cambia, menos 2, y se rota el árbol.
Y aquí podemos ver los tipos de rotaciones que estamos aplicando. Y nuestro árbol siempre se mantiene equilibrado, ¿no? Y ahí está, nuestro árbol está equilibrado. Inicialmente estamos aplicando una rotación a la izquierda normal, simple. ¿No? Noten, hacia la izquierda ha rotado. Ahora rota hacia la derecha, una rotación hacia la derecha. Notan cómo los elementos rotan en ese sentido. Ahora una rotación izquierda-derecha, derecha-izquierda mejor dicho. Primero a la derecha, luego a la izquierda. Ahora una izquierda-derecha. Notan, izquierda-derecha ha rotado. Y luego esta es una rotación con sus hijos. Y ahí está cómo se comporta cada una de las rotaciones. Rotación izquierda, rotación derecha, ¿no? Hacia la derecha gira. Rotación derecha, izquierda, ¿no? Derecha, izquierda, ¿no? Y esta es izquierda, derecha. Izquierda, derecha. Pasemos a hacer el código. Yo creo que quedó por lo menos parcialmente entendible, ¿no? El cómo funciona una VL. Ahora hagamos su algoritmo y lo vamos a hacer en base a algo que ya hicimos antes, en base a nuestro algoritmo de ABB. Entonces vámonos a ejercicios, vamos a copiarnos el último que hicimos, que es la clase 14. Lo renombramos y ahora estamos en la clase 15. Qué rápido pasa el tiempo. Entramos ahí y a ver... sí, que se llame así. Lo jalamos a nuestro JCreator o NetBeans, el que estén utilizando. Primero modifiquemos nuestra clase nodo. Bien, aquí, ¿qué campos tenemos? Tenemos un campo de información, izquierda, derecha y un contador. Bien, lo dejaremos todo como está. A partir de aquí, a ver, acá le pondremos un nuevo campo. Creo que necesitamos saber siempre la altura de un árbol, si se dieron cuenta, ¿no? Para poder calcular así el factor de equilibrio. Y el factor de equilibrio no es un valor que yo almacene dentro de mi nodo. Como podemos ver en la presentación, el factor de equilibrio cambia a medida de que yo le voy añadiendo datos, entonces no es tan relevante guardarlo, porque si no tendría que almacenarlo todo el tiempo, ¿no? Porque pónganse en este caso que este árbol no está equilibrado, nosotros vamos a actualizar este -2 y no tiene sentido guardarlo en nuestro nodo. Ya, lo que sí nos va a servir va a ser guardar la altura. Ya, entonces vamos a tener un campo altura que cuando nosotros creemos un nodo, aquí es donde creamos el nodo, ¿no? Su altura va a ser igual a 1. Creo el nodo y su altura por defecto es de 1 porque pues es un nodo y un nodo ya tiene una altura de 1. Si este nodo tiene un hijo, entonces este nodo va a tener una altura de 2. Su altura se va a actualizar. Pero cuando está solito tiene una altura por defecto de 1. Creo que es solamente eso. Bien, solo le añadimos una altura en la clase nodo y ahora vámonos a la clase ABB. A ver aquí que tenemos acá. Buscar no lo vamos a utilizar. La altura, aquí tenemos una función que calcula la altura, pero podemos hacerlo de forma diferente. Porque aquí no teníamos un campo altura, ahora sí tenemos un campo altura, entonces hay que hacerlo diferente. A ver, todo esto, hoja, iguales, no, nada me sirve. Lo comentaremos nomás, que esté por ahí, para que puedan utilizarlo en otro momento. ¿Sí? Tal vez nos sirve más adelante. Ya. Bien, entonces, a ver, ¿qué es lo que básicamente vamos a hacer nosotros? Vamos a añadir un dato a nuestro árbol. Lo añadimos. Y luego le vamos a aplicar un balanceo. O sea, una vez que añadimos el dato, verificamos si el árbol sigue balanceado, ¿sí? Y si está balanceado, es decir, si está como el primero, entonces lo dejamos así. Y si no, entonces aplicamos un balanceo. Entonces, básicamente vamos a ejecutar aquí una función que diga balancear, ¿sí? O equilibrar, estamos manejando el término equilibrar. Equilibrar este puntero. Sí, me parece, eso haremos, equilibrar este puntero. Pero antes vamos a calcular la altura de este nodo que estamos añadiendo. Cada vez que añadimos un nuevo dato, la altura se modifica.
entonces debemos modificar eso. Pero antes tengamos una función para calcular la altura. Public, esto me va a devolver un dato entero que se llama altura. Que va a recibir como parámetro a este nodo. Puntero. Y luego vamos a preguntar un caso especial. Aquí pasa algo que no estamos poniendo por defecto. ¿Qué pasa si el puntero que yo le paso por parámetro es igual a nulo? ¿Cuál es la altura de un nulo? Pues es 0, ¿no? Entonces retornamos 0. Retornamos 0. Caso contrario, pues no es igual a nulo y le vamos a retornar la altura que tenga este puntero, que ya la tiene en un campo, entonces puntero.alt. Bien, y ahí tendríamos nuestro ya ABL construido. Repasemos un poco esto. Ya. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Nuevamente, tenemos nuestra función de añadir. Hicimos la adición de forma normal, como lo haríamos con un ABB de forma normal. Todo esto es del ABB normal. Igualito, igualito, igualito está. Pero en nuestra estructura del nodo, adicionalmente le hemos puesto un campo altura, ¿sí? Para determinar la altura de cada nodo que creamos. Por defecto, la altura que va a tener un nodo que se crea va a tener una altura de 1. Luego aquí decimos, perdón, acá, decimos que después de introducir el valor a nuestro árbol de forma convencional, vamos a recalcular su altura, diciéndole que su altura va a ser igual a la máxima altura que tenga o en izquierda o en derecha. Y a ese valor que calculemos le sumamos 1, ¿no? Le sumamos 1. Bien, luego de que hemos recalculado la altura, vamos a equilibrar este árbol. Vamos a intentar equilibrarlo porque puede que no esté equilibrado, ¿no? Puede que no esté. Entonces vamos a la función de equilibrar. Y aquí estamos preguntando, aquí estamos en la función de equilibrar. Estamos preguntando si su factor de equilibrio es mayor a 1. De hecho, estamos preguntando las consultas que habíamos visto en nuestra presentación, ¿no? Que están acá. Esto de acá, ¿no? Estamos preguntando cada una de estas 4 condiciones. Preguntamos si el factor de equilibrio, y para eso estamos calculando también una función, en una función el factor de equilibrio. Aquí está, ¿no? Para calcular el factor de equilibrio de un nodo, lo que hacemos es restar la altura de la derecha menos la altura de la parte izquierda de este nodo. Ahí tenemos su factor de equilibrio. Una vez calculado el factor de equilibrio, preguntamos si el factor de equilibrio de este nodo es mayor a 1, aplicamos una rotación a la izquierda. Pero si la parte derecha, si el factor de equilibrio de la parte derecha de este nodo, es decir, esto de acá, ¿no? Si el factor de equilibrio de la parte izquierda de este nodo es mayor a 0, perdón, es menor a 0, esto de acá, lo siento. Es menor a 0, y si es menor a 0, entonces aplicamos una rotación a la derecha. Entonces primero rotación a la derecha, luego rotación a la izquierda. Rotación a la derecha, aquí está, rotación a la derecha, luego rotación a la izquierda. Y hacemos lo mismo en los otros dos casos. Preguntamos si el factor de equilibrio de este puntero es menor a menos 1. O sea, este caso de acá, ¿no? Es menor a menos 1. Si es menor a menos 1, entonces aplicamos una rotación a la derecha y se acabó. Rotación simple a la derecha y se acabó. Pero debemos preguntar este último caso de acá. ¿Qué pasa si el factor de equilibrio de la parte izquierda de este nodo es mayor a 0? Si es mayor a 0, o sea, esto de acá, ¿no? Entonces aplicamos una rotación a la izquierda. Y luego recién la rotación a la derecha. Entonces aplicamos, vemos acá, rotación a la izquierda y rotación a la derecha. Y rotación a la derecha, ¿no? Y luego retornamos este puntero. ¿Y dónde están esas funciones de rotación? Aquí están, ¿no? Para poder rotar a la derecha, primero nos hemos declarado una variable auxiliar que va a ser igual al nuevo padre
de esta rotación, porque nosotros al rotar estamos buscando otro padre, el padre adecuado para todos los demás nodos, ¿no? Y ese va a ser el auxiliar. Entonces esta variable auxiliar va a ser igual a la parte izquierda, para aplicar una rotación a la derecha estamos haciendo. Este nodo auxiliar va a ser igual a la parte izquierda de este puntero. Luego la nueva parte izquierda de este puntero va a ser igual a la parte derecha de este auxiliar que me acabo de declarar. Y luego actualizamos su parte derecha de este auxiliar y le vamos a decir que va a ser igual al puntero que hemos pasado inicialmente. De esa manera este puntero ya no es el padre y ahora el padre es auxiliar, porque en su parte derecha tiene ese anterior padre. Luego recalculamos las alturas, igualito como hemos hecho acá, ¿no? Y retornamos al nuevo padre, que en este caso es auxiliar. Y la rotación a la izquierda es algo muy similar, ¿no? Primero nos declaramos un nodo auxiliar que va a ser igual a la parte derecha de este puntero, y luego la nueva parte derecha de este puntero va a ser igual a la parte izquierda de esta variable auxiliar. Y luego la nueva parte izquierda de esta variable auxiliar va a ser igual al puntero. De esta manera el puntero deja de ser el padre y ahora el padre es auxiliar, porque el puntero está en la parte izquierda de este auxiliar ahora. Recalculamos las alturas y devolvemos la variable auxiliar. Y luego hemos verificado que efectivamente se ha realizado el equilibrio al nosotros realizar un recorrido en preorden o inorden. En este caso ya está inorden, ¿no? Y ahí tenemos que el nuevo nodo padre es el 4, ya no es el 6 como es el primer nodo que hemos ingresado, ahora es el 4 y ha rotado todo, ¿no? Ahí están los valores. En el caso de lo que hicimos la clase anterior, si lo verificábamos con los mismos valores que hemos introducido, pues nos pone que el padre es el 6, ¿no? Lo cual está desordenado, no está equilibrado. Ordenado sí, pero no está equilibrado. Y de esa forma hemos hecho un AVL. Vamos a verificar si un árbol está equilibrado. Una función para verificar si un árbol está equilibrado. Si está equilibrado o no. Entonces va a ser básicamente una función public que va a devolver un booleano, ¿no? Es equilibrado. Vamos a recibir como parámetro a un puntero, nodo ptr. Ya. Para eso vamos a modificar un poco esto. A nuestra función de adición le vamos a quitar este return de acá y le vamos a dejar como estaba al principio. Return puntero nomás. Y que recalcule su altura, ¿sí? Solo vamos a reutilizar aquí la altura. Bien. Ya. Nos dice que creemos una función que verifique si un árbol está equilibrado o no. Entonces nosotros podemos asumir de esto que el árbol que vamos a leer pues es un ABB, ¿no? Porque si leemos un ABL, sí o sí está equilibrado el ABL. No sé si me dejo entender. Entonces acá vamos a preguntar, dado que esto es una ABB, vamos a preguntar si, ¿cómo sabemos si un árbol está equilibrado? Eso lo habíamos hecho acá en la presentación. Sí, acá. ¿Cómo sabemos si un árbol está equilibrado? Pues si su factor de equilibrio, aquí este está equilibrado y este no, ¿no? Entonces básicamente tenemos que botar un mensaje que diga equilibrado, no equilibrado, nada más. Entonces aquí le vamos a preguntar si su factor de equilibrio tiene cualquiera de estos valores. Otra cosa que no dijimos es que si el factor de equilibrio es un valor positivo, significa que el árbol está crecido a la derecha. Y si tiene un valor de menor a -1, o sea, -2, -3, así, significa que está muy crecido a la izquierda, y así. ¿Ya? Ahora sí, puede que el padre de todo el árbol sí tenga un factor de equilibrio correcto, pero tal vez alguno de sus hijos y subhijos, o sea que estén más abajo, no. Por ejemplo, este de acá tiene un factor de equilibrio de 2, ¿no? Tiene un factor de equilibrio de 2. Si ya hicimos la verificación y nos sale 2 acá, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que este árbol no está equilibrado. Aquí hay que hacer una rotación. Entonces, ¿cómo verificamos si un árbol no está equilibrado? Pues lo que vamos a hacer va a ser
recorrer este árbol, ¿ya? O sea, hay que recorrer todo el árbol y buscar algún nodo que tenga un factor de equilibrio inadecuado, ¿no? Por ejemplo, aquí yo encontré el 2. Y eso es lo que tenemos que buscar, o sea, buscar un nodo que tenga un factor de equilibrio fuera del rango. ¿Fuera de cuál rango? Pues de este rango de acá, ¿no? Bien, entonces hay que recorrer el árbol. Nuevamente podemos aplicar una especie de recorrido, porque hay que recorrer todo el árbol, en todo el árbol hay que buscar. Entonces le vamos a decir, si el puntero es igual a nulo, ese sería nuestro caso base. No, de hecho, si es diferente de nulo, vamos a seguir buscando. Si es igual a nulo, pues no vamos a encontrar nada. Va a haber una variable booleana inicialmente. Es ec, digamos, que va a ser igual a true, digamos que al principio sí es equilibrado, y luego le vamos a preguntar aquí, vamos a actualizar este sec, y le vamos a decir sec va a ser igual a la misma función de forma recursiva, vamos a recorrer todo el árbol, puntero en su parte izquierda inicialmente, sí, luego la parte derecha también vamos a recorrer, pero antes vamos a preguntar si el factor de equilibrio, y para eso necesitamos también crear la función factor de equilibrio que está acá arriba, ¿no? O sea, eso más se crearían, factor de equilibrio. Si el factor de equilibrio del puntero es mayor a 1 o el factor de equilibrio de este puntero es menor a menos 1, ¿no? O sea, quiere decir que estamos fuera del rango. Entonces en este caso es ec va a ser igual a false. Quiere decir que no está equilibrado. Y le podemos poner aquí un break. Caso contrario, significa que ese nodo en específico sí está equilibrado. Y vamos a preguntar en los dos otros. O sea, en su parte izquierda y en su parte derecha. Ya. Y ambos me van a retornar un valor booleano. De hecho, con una consulta le podemos hacer. Vamos a preguntar. Si está equilibrado a la izquierda y está equilibrado a la derecha, puntero derecha, entonces decimos que sec equilibrado va a ser igual a true, ¿no? O sea, si esto nos devuelve un true a la izquierda, significa que sí está equilibrado a la izquierda. O por sí. Y si nos devuelve un true a la derecha, pues también está equilibrado a la derecha, por tanto true. Pero si al menos uno de ellos me devuelve falso, entonces le vamos a decir caso contrario, sec va a ser igual a false. Y al final vamos a retornar, después de preguntar todo esto, el valor de sec. Con esto vamos a decir que nuestro árbol está equilibrado o no está equilibrado, ¿no? True o false. A ver, démosle una revisadita. A ver. Sí. True, true. True. Sí, está bien. Probémoslo. Va a ser algo similar a esto de acá. Sí podemos copiarnos. Luego de mostrar el árbol vamos a preguntar. Y vamos a decir si está equilibrado o no está equilibrado. Entonces vamos a decirle ar punto es, ahora vamos a ver qué se llamaba esa función, es equilibrado. Ahora nos copiaremos. Es equilibrado. Ya borramos eso, ya. Y le pasamos la raíz. Ya. Si esto nos devuelve true, entonces vamos a decir si está equilibrado. Si eso nos devuelve false, entonces le vamos a decir no está equilibrado.
Bien, esa sería nuestra respuesta. Ahora verificaremos. Vamos a copiarnos lo que introducimos hace un momento. Lo que introdujimos. ¿Ya? Ah, ahí tenemos un break por ahí. No, nada que ver ese break, lo siento. Vamos a borrar este break de aquí. Claro, solo le asignamos falso y ya, se acabó. Luego va a ir hasta aquí y va a devolver ese falso. Sí, luego borrar ese break. Bien, entonces ya nuevamente, ¿no? Esta sería nuestra función de equilibrado. Como pueden ver, funciona, ¿no? Sí, ya lo hemos verificado. Si no tienen alguna pregunta, hasta aquí quedaría nuestra clase de hoy.